Continuando con nuestro estudio, nuestro entendimiento de antenas, hablemos de una propiedad de las antenas que se llama la apertura específica. De una antena. Y la apertura específica lo que hace es dar una fórmula para la ganancia G sub T de una antena. Y te dice que esa ganancia es 4pi por un parámetro que vamos a llamar A sub T, partido por lambda al cuadrado. Lambda, desde luego, es la longitud de onda de la transmisión. Y la longitud de onda se mide en metros. Es decir, si la transmisión ocurre a una frecuencia portadora de 900 MHz, entonces la longitud de onda es del orden de 30 centímetros. Y este parámetro A sub T es lo que se llama la apertura específica de la antena. Y las unidades de la apertura específica son metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que representa esta apertura específica? Es un área equivalente que representa de alguna forma la capacidad de la antena para captar ondas de radio o para enfocarlas en una cierta dirección. Vale decir, pensemos ahora del lado receptor. Hay una antena que está expuesta a una densidad de potencia por área. Y si es que esta antena es una antena que tiene una suerte de colador grande, una suerte de captador grande, va a lograr captar energía sobre un área mayor que tal vez otro diseño de antena, y la consecuencia es que esa captación de mayor energía es como si la antena fuera más grande, físicamente más grande, cubriendo un área más grande, capaz de absorber energía, densidad de energía, sobre un área más grande. Ahora, la apertura específica tiene que ver con, por un lado, el tamaño de la antena, pero principalmente tiene que ver con el diseño de la antena. Entonces, si uno tiene una antena direccional, muy direccional, en esa dirección donde está el lóbulo principal, la apertura específica es mucho mayor. Esa apertura específica se hace presente como la capacidad de poner una mayor densidad de energía, de potencia, en una determinada área, en una cierta dirección, pero desde la recepción se hace presente como una capacidad de captar más energía en una determinada área de orientación. ¿Sí? Entonces, si tratamos de pensar esto como el juego entre una antena
transmisora que recibe una potencia P sub t y que la emite al aire con alguna direccionalidad, y tenemos una distancia d a la cual se encuentra otra antena receptora y esa antena receptora capta parte de esa potencia, de esa densidad de potencia disponible en el espacio y la entrega como una potencia recibida. Entonces, el área específica de la antena receptora, dando vuelta esta fórmula, esa área específica es igual a la ganancia de la antena receptora por lambda al cuadrado dividido por 4pi. Entonces, si la antena receptora tiene mayor ganancia, en realidad lo que se está diciendo es que esa ganancia representa una mayor área específica, una mayor apertura específica de la antena. Por lo tanto, en el punto de captación es como si estuviera expuesta a un área mayor de la densidad de potencia, de energía, de potencia transmitida disponible en ese punto del espacio. Entonces ocurre algo bien interesante acá. La potencia recibida a una cierta distancia d es igual a la densidad de potencia transmitida disponible a esa distancia multiplicada por la apertura específica de la antena. Y si miramos las unidades calzan, porque esto de aquí está en watts por metro cuadrado. La antena receptora tiene un área específica, una apertura específica en metros cuadrados, y entonces el resultado tiene unidades de watts. Y si tomamos la fórmula para la densidad por área, P sub t por G sub t dividido por 4pi d al cuadrado, multiplicado por G sub r, lambda al cuadrado dividido por 4pi, en watts, obtenemos una fórmula que es para la potencia recibida a una distancia d, que es igual a la potencia transmitida, que se debilitó en proporción a la longitud de onda dividido por 4pi por la distancia, todo eso al cuadrado, beneficiado por la ganancia de la antena transmisora, beneficiado por la ganancia de la antena receptora en watts. Y esta ecuación es un resultado importante y tiene un nombre, se conoce como la ecuación de Friis de propagación en el espacio libre. Ecuación de Friis de propagación en el espacio libre. Y sobre esta ecuación hay un par de observaciones clave que quiero hacer. Observaciones clave.
La primera es que si es que la potencia de transmisión aumenta, entonces por supuesto también aumenta la potencia recibida. Tal vez es un poquito obvio, pero me parece importante destacar que la ecuación representa esa intuición natural en forma clara. La segunda observación es que GT y GR son, entre comillas, intercambiables. ¿A qué me refiero con esto? Acá la ganancia de la antena transmisora y la ganancia de la antena receptora aparecen como un producto. Y eso significa que da lo mismo cuál antena está en el transmisor y cuál antena está en el receptor. Uno podría tener una antena omnidireccional, dipolo en el transmisor, y una antena, un plato parabólico muy direccional en el receptor, y uno podría intercambiar esas dos en el espacio libre, y el resultado, el enlace sería exactamente el mismo. La ganancia neta del enlace sería exactamente la misma. 3. La potencia recibida es gobernada por la razón entre la longitud de onda y la distancia. Acá, lambda dividido por 4D. Perdón, lambda dividido por D. Vale decir, si es que la transmisión ocurre a 450 MHz versus a 900 MHz, 450 MHz la longitud de onda es el doble, esa transmisión en forma natural llega con la misma potencia 2 veces más lejos. Entonces, hay una indicación muy clara que frecuencias más bajas, con longitudes de onda más altas, son un recurso inalámbrico más atractivo, porque con la misma potencia se llega más lejos, la cobertura con la misma potencia es mayor. Entonces, cuando estamos hablando de, especialmente, dispositivos móviles, cuya energía, fuente de energía, es una batería, y uno desea que la batería, ojalá, digamos, dure mucho, dure el día completo, dure muchos días, si es un dispositivo sensor en algún lugar remoto, o si es que uno desea que la batería sea lo menor posible para que dure el día completo, entonces lo que uno quiere es poder transmitir en frecuencias más bajas, porque en esas frecuencias más bajas se llega más lejos con la misma potencia. Entonces, resumamos eso en un par de palabras. La consecuencia es que la distancia aumenta en un factor 2 y eso implica que la potencia recibida cae en un factor 4. ¿Por qué? Porque aquí hay, recuerden, hay un cuadrado de lambda partido por d. Pero a la vez, si es que la longitud de onda aumenta en un factor 2, vale decir la frecuencia portadora cae en un factor 2, entonces la potencia recibida aumenta en un factor 4 y por lo tanto el alcance de la transmisión también aumenta.
La conclusión puesta en palabras es: espectro radioeléctrico de frecuencias más bajas tiende a ser más valioso.